Cuando Pablo llegó a Roma, los hermanos supieron de nosotros. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte bajo la vigilancia de un soldado. Pablo entra en Roma con cadenas, de las cuales escribe luego a los filipenses. No era la forma en la que él esperaba llegar a la capital del Imperio Romano, pero entendía que Dios lo había permitido así por alguna razón. Sus amigos le podían visitar allí en la cárcel, donde él estaba bajo custodia de soldados romanos. Pero desde allí, él escribe las epístolas de la prisión, que luego enviaría por mano de sus hermanos en la fe. Así, la epístola a los filipenses ha llegado a nosotros hoy. Muy buenos días. Comenzamos la semana número 4 en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Hoy tenemos que leer solo 2 preciosos versículos de esta hermosa carta que Pablo escribe a los filipenses. Dice el verso 19, porque yo sé que por vuestra oración y la ayuda que me brinda el Espíritu de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. Mi anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado. Al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Ayer Tony nos predicó desde el púlpito de la Iglesia Revive bajo el tema que sea lo que Dios quiera. En los siguientes versículos el apóstol va a proyectar su perspectiva, su filosofía de vida. Y esta semana la vamos a estar resaltando de una manera u otra, porque nos vamos a encontrar en estos párrafos de esta semana con una de las frases más emblemáticas del cristianismo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que son las palabras que nos tocaría meditar mañana en el versículo 21. Tony nos decía ayer en la iglesia que él veía 3 cosas en estos versículos, en estas expresiones de Pablo: su confianza, su esperanza y su misión. Las cosas que le daban este respaldo, esta filosofía de vida, este enfoque para las situaciones que él estaba viviendo. No olvidemos que él les escribe a los filipenses para explicarle que las cosas que le habían sucedido no eran casualidad, eran más bien para el progreso del Evangelio. Y él aquí nos va a dejar algunas cosas sumamente interesantes acerca de las cuales pensar. Porque él les va a decir que él espera que Cristo sea magnificado, que Cristo sea glorificado, sea por vida o sea por muerte. Si nosotros fuésemos absolutamente honestos, ¿qué palabras podríamos poner a la siguiente frase para completarla? Para mí, el vivir es... puntos suspensivos. Ya sabemos lo que Pablo pondría. Para mí, el vivir es Cristo. Y de allí fluye las cosas que Tony nos contaba ayer: su confianza, su esperanza y su misión. Y esto es algo en lo cual cada uno de nosotros debiera reflexionar. ¿En quién tengo puesta mi confianza?
cuál es mi perspectiva y la esperanza que yo tengo en cuanto al futuro y cuál es la misión a la que me siento llamado, qué dones me ha dado el Señor, de qué manera voy a llevar a cabo el plan que Dios tiene para mí. Con estos enfoques de vida, Pablo podía decir que sea lo que Dios quiera. Él dependía plenamente de Dios. Ahora, si nosotros fuésemos completamente honestos en esta mañana, para completar esa frase, para mí el vivir es, ¿qué pondrías tú? Tal vez el dinero. A lo mejor pondrías la diversión, el ocio, las vacaciones. Hoy parece ser el sueño de todas las personas cuando van a los concursos que vemos por televisión y les preguntan, ¿qué harías con el dinero si ganas? Quiero viajar, quiero pasear, quiero llevar a mi familia a Disney World, a Disney París, en fin. Todo parece diversión, queremos pasarlo bien. Para mí el vivir es pasarlo bien. A lo mejor otros pondrían, para mí el vivir son mis amigos, mis amistades. Otro, el estudio. Están abocados a conseguir un título, seguir una carrera, prepararse en aquella vocación a la que se sienten llamados y lo han puesto como algo absolutamente prioritario en su vida. Otros podrían poner, para mí el vivir es mi hogar. Y todo gira alrededor de lo que acontece con su esposa, con sus hijos y en el círculo íntimo del hogar. Otros a lo mejor dirían, para mí el vivir es mi familia. Y la familia ya no estamos hablando del círculo íntimo del hogar, estamos hablando de la familia extendida, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, y todo gira alrededor de la familia. ¿Cuántas personas han rechazado aceptar a Cristo como su Salvador por no enfrentarse con la familia, por no romper el legado de mis padres, la religión que recibí de mis antepasados? Y se enfrentan a una condenación eterna, aún entendiendo que ese camino no es realmente el que lleva a la salvación. Tremendo, tremendo. Otros podrían decir, para mí, el vivir soy yo mismo. Vivir para mí, es decir, mis éxitos, mis logros, mi satisfacción. Egoístas, vanagloriosos, buscando satisfacerse a sí mismo. Otros podían poner diversiones, otros podrían poner el sexo. Para mí el vivir es el sexo. Estamos en una sociedad tremendamente sexualizada. La sensualidad ha ganado la dinámica de vida de nuestros adolescentes, incluso nuestros niños, que ya en edades muy tempranas se entregan a probar todo tipo de cosas, porque se los están metiendo permanentemente como un mensaje pervertido a través de los medios de comunicación y las presiones tremendas de los lobbies que hoy están implantándose en el mundo, yendo en contra de la naturaleza y de lo que Dios nos enseña en su palabra. No me cabe duda que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de confusión, tiempos donde hombres y mujeres se entregan a una mente reprobada, dice Pablo en Romanos 1, para hacer cosas que no convienen. Y finalmente hay un vacío existencial, una frustración, una falta de valores terrible que afecta la persona y que la lleva por derroteros de perdición. Para mí el vivir es mi trabajo. Yo soy una persona fiel y todo pasa por el trabajo. Puedo fallarle a todo el mundo, pero yo cumplo con mi trabajo. Otros podrían poner deportes, otros podrían poner el cine, las películas, la lectura de novelas, de libros, la literatura, y así podríamos poner miles de
actividades que se tornan en el objetivo de vida de muchas personas. Para mí, el vivir, dice Pablo, es Cristo. Y no hay lugar a dudas acerca de cuál sería la respuesta. Es muy importante que aprendamos qué merece nuestra preocupación apasionada y qué no lo amerita. Es decir, no vale la pena vivir para eso. Es una lástima que las personas pasen por la vida con objetivos tan bajos, tan mediocres, tan egoístas, tan mezquinos, y que en realidad Jesús los describe como la calle ancha, que al final el camino ancho que lleva a la perdición. Hay muchas cosas que no merecen tomarse el trabajo. Pablo, al hablar a los filipenses, les dice que él miró lo que sucedía a su alrededor y dijo, ¿y qué? Estaban atacando a Pablo personalmente, pero él consideró que no valía la pena defender al mensajero mientras el mensaje fuese puro y correcto. Y él se gozaba en que estuviesen predicando el Evangelio. Pero aquí Pablo nos va a hablar de su confianza o de su esperanza. Yo voy a unir los dos puntos primeros de Tony en el día de ayer, en esta mañana. ¿En dónde estaba el origen de su esperanza? En primer lugar, en las oraciones de los filipenses. Pablo les dice, porque yo sé que por vuestra oración. Hermanos, tenemos que orar. La oración es un mandamiento, lo decía Tony ayer. Orad sin cesar. Nuestra hermana Yolanda nos está agradeciendo todos los días, desde su dolor y su reposo y esta larga complicación e infección que le ha venido fruto de una mala praxis seguramente, pero ella expresa el milagro de sentir que Dios la sostiene y que las oraciones del pueblo de Dios la están acompañando. Le aprovecho a mandar un cariñoso saludo en esta mañana, que sepa que seguimos orando fervientemente por ella. Pablo expresaba su seguridad, su esperanza en que los creyentes oraban por él. La esperanza es una de las palabras favoritas de Pablo y que implican la idea de madurez en la vida cristiana. Y no era una sensación de inseguridad como espero que sí. Para él era una realidad segura, firme y buena. Sin importar lo que aconteciera a su persona, él sabía que iba a vencer. Y el origen de esta esperanza estaba en esas oraciones. Oraciones intercesoras, como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Los filipenses eran compañeros de tarea del apóstol Pablo y Pablo creía en el poder de la oración. Amados hermanos, oremos los unos por los otros. Pablo además dice, confío en el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Él experimentaba una comunicación con Dios verdaderamente extraordinaria. Desde su conversión, el Espíritu Santo se comunicó personalmente y estas experiencias dieron respaldo a su vida. De modo tal que la promesa de un auxilio a todo creyente por medio del Espíritu es una realidad maravillosa que tú y yo podemos también disfrutar en el día de hoy. Y finalmente, Pablo dice aquí unas palabritas que no podemos pasar por alto. Pablo dice, como siempre. Al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre. ¿Qué significa esto? Pues que Pablo estaba mirando la fidelidad de Dios en el pasado. La experiencia previa le garantizaba que Dios, que no le había fallado en el pasado, no le fallaría en el presente. Por eso escribió, como siempre, ahora también. La fortaleza y el poder que le habían acompañado para poder soportar y ser librado, sabía que ahora también le acompañaría.
¿Qué filosofía de vida tenía Pablo? ¿Qué enfoque de vida para las situaciones difíciles que él vivía? Puede ser también tu enfoque y el mío. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, que podamos nosotros también adquirir esta misma filosofía de vida. Tu amor nos alcanza, tu poder nos sostiene. Tenemos la seguridad de que un día estaremos contigo. Oh Señor, hoy queremos glorificarte en nuestra vida diaria. Queremos que tú seas magnificado en nuestras experiencias cotidianas. En el nombre de Jesús, amén. Os espero mañana para seguir disfrutando de esta carta tan preciosa que Pablo escribe a los filipenses. Mientras tanto, manteneos bendecibles.